El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los oyentes de la Pedagógica Radio y Calentando la Palabra, como todos los martes y los jueves a las 9 de la mañana, aquí acompañado de Diana Torres en la locución del día de hoy. Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás? Alejandro, buenos días a usted, a todos nuestros oyentes y también a nuestros invitados, a quienes ya vamos a presentar porque tenemos un tema muy chévere a propósito de esta música que estamos escuchando, de la costa, bien colombiana. Mucha cumbia, mucho porro, mucha música de gaitas veníamos escuchando en este entremés musical en la Pedagógica Radio. Artífice de estas mezclas musicales, el señor Mario Enríquez, que también está hoy en los controles acá. Un saludo especial a Yolanda Barrantes, que está en la producción de todos los programas de la Pedagógica Radio, al igual que Diana, que me acompaña hoy en los micrófonos, y Laura Chávez, que está a cargo de la comunicación gráfica y las redes sociales de esta emisora universitaria, la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Alejandro Sepúlveda, soy el director de esta emisora universitaria que también es de ustedes. Bueno, Diana, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuáles son nuestros invitados que vienen de otra sede de la Universidad Pedagógica Nacional? Pues vamos a hablar, queridos oyentes y Alejandro, de la Cátedra Orlando Falsborda, Territorio y Ambiente. Y para este tema tenemos unos invitados muy especiales. Ellos vienen de la Universidad Pública de Kennedy, que hace parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Saludamos a Iván Felipe Varela. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Saludamos también a Fabián Suárez. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y saludamos también a José Luis Cárdenas. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues bienvenidos a esta su emisora universitaria. Seguramente algunos de ustedes ya han pasado acá por los micrófonos de la Pedagógica Radio. En otros programas hablamos de Causay hace un momento y de otros espacios, pero muy chévere que nos visiten en esta emisora universitaria. Haremos todo lo posible también para que podamos visitarlos allá en la UPK, esa sede importantísima de la Universidad Pedagógica, donde hay unos procesos muy interesantes. Estamos esperando también a la profesora Patricia Brión, que es toda una autoridad acá en la Universidad Pedagógica Nacional en términos de la Cátedra Orlando Falsborda. Ha sido como su gestora, la organizadora, la artífice también de todo este proyecto pedagógico alrededor de la obra del maestro Falsborda en estos 100 años de su natalicio. Pero bueno, ustedes vienen de un proceso muy importante que se está gestando allá en la UPK y que se llama Aula Viva. Entonces, en primera instancia, hablemos de eso que es Aula Viva. Cuéntenos un poco ahí para contextualizar a nuestros oyentes del proceso de Aula Viva. Entonces, no sé quién quiere asumir. Iván. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente aquí en este espacio, compartiendo un poquito nuestra experiencia desde el Aula Viva Itaguazuca. Itaguazuca hace referencia a ser labradores de la tierra en Muiscubún. Y es un proceso que viene tejiéndose desde que la licenciatura en Ciencias Naturales, mejor dicho, desde que la UPK, la Universidad Pública de Kennedy, comenzó a hacer su accionar en el territorio. En el 2019, al igual que la licenciatura, comenzamos a la par construyendo un proceso desde los estudiantes para la licenciatura, un proceso muy interesante que articula los saberes comunitarios, populares, ancestrales, con todo lo académico,
Entonces venimos articulando este proceso y enraizando sobre todo un poquito al territorio un proceso de educación ambiental popular, que es supremamente importante en el territorio. Entonces eso así como a grosso modo para que fluya la conversación. ¿Los tres son estudiantes de la licenciatura en biología? De Ciencias Naturales y Ciencia- Educación Ambiental de la primera corte, y aquí los compañeros también todos hacemos parte de la misma. Yo quisiera preguntar qué acciones concretas, perdón Alejandro, qué acciones concretas realizan dentro del aula viva de la UPK para trabajar estos temas ambientales. Nos responde José Luis. Pues el Aula Viva Itaguazuca nace como una práctica del cuidado de la vida. Básicamente iniciamos una huerta en una clase que se llama Concepciones de la Vida y de lo Vivo, pero pues también con apoyo del conocimiento pues que Iván, que es de primera corte, nos permitió pues darnos la oportunidad de trabajar la tierra. Es algo fundamental que hacemos ahí. Ya este trabajo de la tierra se ha convertido en un accionar, en una forma de pensamiento, en la cual pues nosotros criticamos y reflexionamos las maneras en que se maneja la Universidad Pública de Kennedy, que es un multicampus universitario, el cual está administrado por la Escuela Instituto Técnico Central, la cual pues es otro tipo de pensamiento diferente a la Universidad Pedagógica Nacional. Por lo que pues nosotros desde nuestro sentir y nuestro pensar hemos buscado las maneras de resignificar la naturaleza en este multicampus, en donde pues debido a esta diversidad de pensamientos nos hemos visto obligados a hacer frente a injusticias ambientales que suceden en la localidad de Kennedy. Entonces es una acción política que nosotros estamos haciendo en la localidad de Kennedy. Qué bien, qué importante este trabajo que ustedes vienen desarrollando. Y hablemos entonces un poquito más de la UPK, de la Universidad Pública de Kennedy. ¿Cómo está organizada? Porque ahí José Luis nos ha dado algunos elementos, pero en el contexto que ustedes viven cotidianamente, ¿cómo se da esto del multicampus, de la organización misma, de que, digamos, cómo es la dinámica en términos de los espacios, del trabajo que se da ahí, de todas las acciones que se desarrollan? Que nos cuentan un poquito. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. La UPK se da desde el reconocimiento que da el entonces alcalde mayor en ese tiempo, el doctor Gustavo Petro, que da pues digamos, la parte, digamos, del reconocimiento hacia diferentes legados de la educación hacia las periferias de la ciudad. Entonces nace la UPK, donde le dan la administración a la ETIC de La Salle, en convivencia con el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Pedagógica Nacional. En la localidad de Kennedy, detrás del Tintal, se encuentra ubicada, en donde hay dos edificios, uno modular y otro pues presto para laboratorios. Entonces esta sede como multicampus nos favoreció en que hay diferentes problemáticas, entre las cuales están la social y la ambiental, con respecto pues también a la licenciatura que nosotros estamos realizando. Entonces fue interesante saber que allá pusieron en la Pedagógica Nacional la licenciatura de Ciencias Sociales y la licenciatura de Educación Ambiental y Ciencias Naturales. Pues ha sido todo un reto, porque es que las tres universidades en sus maneras de actuar es muy diferente. Entonces, agradecido con esta situación porque nos ha permitido repensarnos, decirnos pues que realmente tenemos que trabajar en conjunto con aquellas personas que piensan diferente. Agradezco mucho esa propuesta de nuevas maneras de construcción de educación pública. Bueno, muy importante, muy interesante esta propuesta. Creo que con la profe Patricia también podemos profundizar alrededor de esto, que se estrena también como coordinadora en la UPK
y por eso seguramente esta motivación también para que los estudiantes de la UPK estén acá con nosotros en la Pedagógica Radio. Esperamos que además no sea la primera y la única vez que vengan, sino que podamos tener un diálogo permanente y ojalá nosotros también podamos estar allí haciendo radio educativa, radio universitaria desde allá. No vamos a entrar en materia y para eso entonces vamos a escuchar la pieza de contexto que realizó nuestra periodista Diana Torres de Calentando la Palabra para el programa del día de hoy. Mucho En lo que va del 2025, la UPN viene desarrollando un homenaje al sociólogo colombiano Orlando Falsborda por los 100 años de su natalicio. En esta celebración se han realizado diferentes cátedras sobre la obra del sentipensante mayor, cada una centrada en aspectos diferentes de su legado. Hoy celebramos Orlando Falsborda, territorio y ambiente. Dos conceptos que, desde la perspectiva de Fals, son inseparables porque el territorio se habita, se produce y se defiende, pero, por su parte, el medio ambiente es parte constitutiva de esa experiencia, porque no hay vida sin naturaleza. Para él, la defensa del medio ambiente no puede desligarse de la defensa de los derechos sociales y comunitarios. En palabras sencillas, para el pensador, el territorio no es solo tierra y el ambiente no es solo naturaleza, son la vida misma en comunidad, con memoria, cultura y lucha por la dignidad. Combinar investigación bien hecha con la acción, praxis bien hecha y con la participación auténtica bien hecha, se ponen las bases de una nueva universidad y de una nueva sociedad. Hoy, en Calentando la Palabra, retomamos esa línea de reflexión con la sesión Territorio y Ambiente. Conversaremos con integrantes de Aula Viva de la UPK, Universidad Pedagógica Nacional, sede Kennedy, para explorar qué significa pensar el territorio no solo como espacio físico, sino como trama cultural, ecológico, social y político. Con este contexto, estaremos acompañados de quienes están en la calle, construyendo un territorio desde la práctica. Aula Viva UPK. No solo se trata de nombrar el ambiente, sino de hacerlo parte de nuestra forma de habitar, de pensar y de enseñar. Bueno, continuamos entonces en este Calentando la Palabra. Después de escuchar la pieza de contexto, pues también le damos la bienvenida a la profesora Patricia Brión, que hace parte ya de la locución de Calentando la Palabra, ha estado en múltiples programas, ya es muy familiar su voz en este programa, pues porque además es toda una autoridad y la gestora de la cátedra Orlando Falsborda. Pati, buenos días. Buenos días a todos y todas. Me alegra estar nuevamente acá, tener nuestro público sentipensante, falsbordiano, hoy desde el territorio, hoy desde Kennedy, donde se construye comunidad con la UPK que está presente aquí en la 72 y en todas las sedes de la universidad. Bueno, Pati, muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco que te estás estrenando como coordinadora de la UPK y hablábamos con los compañeros, con Iván, con José Luis, de la importancia que tiene
la UPK y cómo estaba organizada, pero cuéntanos tú también esa experiencia de participar de este ejercicio en el que la Universidad Pedagógica Nacional está, digamos, muy activa. ¿Cómo funciona? Es muy importante que la universidad tenga una sede en la UPK. Ahora que estamos mirando todos los procesos de regionalización y territorialización, es importante porque la universidad es una universidad pública que se debe a los sectores populares. El caso de la localidad de Kennedy es una localidad que en su mayoría es de estrato 2 y estrato 3. Ese es el debe ser de la universidad pública. Ahí tenemos 2 programas, el programa de Ciencias Sociales y el programa de Ciencias Naturales, Educación Ambiental. Y es en esta perspectiva que Educación Ambiental ha emergido una propuesta que tiene 2 vertientes. Una que es institucional, el aula viva, lugar de práctica y de proyectos, y otra, como debe ser, dinámica propia de los estudiantes. Procesos autónomos. Muy importante esta discusión que nos plantea justamente la posibilidad de regionalización y territorialización. ¿Cómo lo vamos a plantear? Hoy en el programa el día de hoy hemos analizado en los 3-4 programas que hemos hecho sobre la cátedra distintas facetas de Orlando Falsborda, pero hoy vamos a dar cuenta de una que tal vez es determinante también en el proceso de Falsborda en su vida pública, ¿no? Como constituyente, por ejemplo. Y es que Orlando Falsborda, en su trabajo de investigación, en su vínculo con las comunidades campesinas, orientado, por ejemplo, en el trabajo de campesino de los Andes, en la historia doble de la costa, se planteó la discusión sobre el territorio. Uh-huh. Y qué importante justamente en términos de pensar esa idea que ya se volvió cliché en términos de que Colombia es un país de provincias y regiones, que todo el mundo lo dice, pero realmente tal vez quien le dio quien se pensó por primera vez eso fue Orlando Falsborda. O también una concepción, esta idea de la construcción social del espacio para determinar el territorio, que también pues todos los profesores de geografía, todos los profesores de sociales seguramente lo hemos asumido en algún momento, pero llegar a esa conclusión pues tuvo que pasar por un montón de reflexiones alrededor de lo que implicaba social, política, culturalmente la organización de los espacios y cómo la gente también se vinculó a ellos. Entonces, este es como el tema que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy en una perspectiva amplia, pero también, digamos, en la mesura que nos otorga los 45, 50 minutos que nos da nuestro programa, pero chévere que podamos hablar de ello. Entonces, bueno, pensar el territorio desde Falsborda. ¿Qué puntadas podemos dar iniciales para pensar eso? O sea, para los oyentes que no han leído a Falsborda o que no han conectado con el territorio desde la perspectiva de Falsborda, ¿qué había que decir para ir provocando a la gente a vincularse a la discusión con Falsborda? Entonces, Iván. Sí, digamos desde esa perspectiva falsbordiana, un poco el sentipensar, que es como la mayor idea y no de él, sino él recogió simplemente los saberes de los pueblos, de quienes habitan y vio que las comunidades en verdad tenían tanto compromiso con su territorio, con la vida en él, y con lo que concebían en el territorio, y él vio que el territorio lo razonaban, pero también sentían emoción por vivirlo. Entonces, a esto se le llama el sentipensar, y un poquito también ese se llamaba corazonar el territorio, ¿sí? Corrazonar, puede decirse, un poquito desde esta perspectiva de Falsborda,
y también, digamos, aterrizado a un territorio urbano como Bogotá, es tratar de sentirnos en lo colectivo, porque si algo nos enseña esta propuesta de investigación, acción participativa, que también hace parte de sus saberes, es el compromiso que tienen las comunidades con su territorio, no es solo individual, sino es colectivo, ¿sí? Tienen que pensarlo y sentipensarlo, como se dice, es decir, poner su cabeza en el corazón y su corazón en la cabeza para tratar de convivir y convivir con otros y con otro, que es ese mundo que tenemos. Entonces, ese es como para quienes vienen aquí comenzando a ensoñar o a leer o a caracterizar este tema de quién es Falsborda. Ese es un poquito ese llamado desde el territorio al compromiso colectivo de quienes lo habitan. Bueno, muy importante esta primera puntada, ¿sí? Y es sentipensar el espacio, sentipensar el territorio. ¿Qué otra cosa podríamos aportar ahí en medio de la discusión que se planteó en un primer momento Falsborda alrededor del territorio? Ok, siempre he pensado que desde los espacios académicos, como decía el compañero Iván, por ejemplo, en concepciones acerca de la vida y de lo vivo, en esa polisemia de saberes, está la investigación, acción participativa, las cuales cada espacio académico, no solamente el de concepciones, hemos tenido, digamos, trabajos finales. Y pues desde allí resalto esa transformación que hemos tenido desde los diferentes proyectos que hemos tenido en los espacios académicos. Entonces allí se llega a un diagnóstico y el cual también lo importante de eso es romper con la investigación extractivista de la cual hablaba pues Falsborda. Entonces nos adentramos al territorio de lo que significa UPK en donde está establecido y identificamos diferentes problemáticas, como bien había dicho anteriormente, entre las cuales está una problemática socioambiental que tenemos en nuestro querido ecosistema La Magdalena detrás de la Universidad Pública de Kennedy. Ese sería como otra puntada importante que deberíamos resaltar y es la investigación acción participativa desde los espacios académicos de la licenciatura y de también la licenciatura de Ciencias Sociales, donde hay ya dos compañeros que también están trabajando directamente de aula de vida en sociales para sacar buenos proyectos de grado. Yo quiero colocar que es algo muy significativa para mí, porque entender a Falsborda me permitió pues decir o desaprender lo que es la academia. Entonces decir que la academia no solamente es la universidad, no solamente la persona que publica, que escribe, que está limitado pues a un espacio como tal. La academia es todos los espacios donde nosotros podemos visitar, todos esos procesos socioambientales, los cuales diariamente luchan por las diferentes injusticias que se están provocando. Entonces le agradezco mucho al maestro Falsborda ser referencia para sacar la academia de la universidad, para entender que la academia somos todos, que la academia se construye desde lo popular. Yo tengo una pregunta para Iván, y es que a veces como sociedad intentamos reducir el medio ambiente o el territorio solo a la naturaleza, ¿no? Y justo esta cátedra nos permite integrar otros aspectos. Entonces, yo quisiera entender cómo la cátedra podría involucrar estos otros aspectos que son el social, lo simbólico, lo comunitario, también lo participativo que planteaba Falsborda. ¿Cómo se va a abordar dentro de la cátedra para que la sociedad lo pueda entender? Y también, ¿a quién va dirigida la cátedra para saber qué público va a tener este conocimiento? Gracias por la preguntita. Creo que desde la cátedra se puede impactar y sobre todo reconocer un poquito esto que vienen conversando los compañeros, que es como la universidad, y eso ha sido un ideal que ha tenido el Aula Viva, y es sacar la universidad de ahí, de esas cuatro paredes que tenemos. Por eso el Aula Viva también se ha configurado como un escenario alternativo, abierto, participativo, y eso mismo tratamos de configurar desde ese aspecto simbólico, cultural, generar una identidad propia, que es el Aula Viva. Nos ha permitido también esto que tenemos en este momento, es también un reconocimiento al proceso que venimos construyendo desde el territorio, que es el territorio vivo colectivo llamado UPK. Desde allí siento que la cátedra
puede comenzar a arraigarse en estos territorios periféricos que en la Bogotá, porque es que en la investigación acción participativa, el sentipensar, se ha hablado mucho, pero desde el abordaje rural o campesino, de otros espacios, pero el urbano ha estado limitado un poco también a este malestar del desarrollo urbano, que es, digamos, lo que pone acá Fabián en velo, y es, digamos, esas problemáticas socioambientales, y desde la cátedra aterrizar este contenido del pensamiento ambiental, del pensamiento propio, de la pedagogía propia, también se construye abordando estas situaciones de los territorios propios. Entonces, irnos a las periferias de Bogotá, que son como las más, no olvidadas, pero sí como las más rezagadas en cuanto a la institución, es también abrir una puerta a las oportunidades en que la gente reconozca ese poder, esa capacidad de construir pensamiento y saberes desde las periferias, que eso es algo muy importante. Ahorita hay un boom después de la movilización y del estallido social. Hemos visto que las comunidades en verdad tienen tanto poder organizativo que el sistema, o mejor dicho, el sistema institucional ha permeado también ese alcance de las personas. Entonces, reconocer desde como dijo José, ese poder que tenemos desde el saber en las comunidades, es también abrirnos puertas a que se construyan territorios de diferentes modos, a que sean otras oportunidades de vida distintas. Por eso ahorita se está abordando un tema muy importante con algunas organizaciones en Bogotá, y es la ciudad para quién, cómo nos pensamos la ciudad cómo puede ser habitada. Esto es un tema súper importante que desde esta cátedra, que es pensarnos el territorio Falsborda, podemos ahí tener muchas herramientas desde lo que conocemos como conocimiento y saberes populares, porque hemos visto que el saber institucional tiene muchas ataduras y muchos limitantes, y ahí es donde rompemos nosotros como ese paradigma. Entonces, ese choque entre esos dos pensamientos, entre esa construcción que decía al principio de cómo abordamos conocimientos populares, barriales, comunitarios, con los ancestrales, con los académicos, eso es como el comienzo de ese tejido que hay que comenzar a hilar y también a analizar, ¿no? Porque es que muchas veces construimos sin ver para dónde vamos, pero es eso, el sentipensar. Esa investigación acción participativa también habla un poco de la paciencia, de la construcción desde las comunidades con paciencia, porque es un saber que no está impuesto, sino es un saber que se ha construido desde las luchas, desde el caminar juntos. Entonces es eso, ese reconocimiento de lo propio, también desde la paciencia que nos enseña la naturaleza, la Pachita, hace parte de esta consolidación de un sentipensar en el territorio, de corazonar el territorio. Para la profe Patricia, con esto que nos responde Iván también, ¿no? Porque todos los procesos que están orientados de pronto un poco al cambio social, a la investigación, acción, participación, siempre van, como lo decías tú, hacia las áreas rurales, hacia las periferias de la ciudad, como en este caso, pero ¿por qué no se habla de esa transformación social en el área urbana de la ciudad? ¿Qué pasa? ¿Es que tenemos mucho afán? ¿Qué pasa que no nos interesan estos temas, o qué nos pasa a nosotros como ciudadanía que este tipo de temas no están llegando hacia nosotros como población objetiva? ¿Cuál es la opinión de la profesora? No, yo sí creo que está llegando al urbano. Indiscutiblemente hay cantidad de procesos urbanos en diferentes localidades. En la zona donde donde está la sede de la UPK, no es una zona rural, es una zona urbana. El Tintal está en la frontera, sí, pero es una zona urbana. Yo creo que lo importante de estos procesos, o sea, yo entiendo el sentido de tu pregunta, es más por qué estos procesos van de abajo hacia arriba, desde los sectores populares, ¿sí? Y desde los sectores populares construir relaciones y construir acciones que sean de carácter decisivo. Ese es el horizonte de sentido, digamos, de la propuesta falbordiana. No existe una propuesta falbordiana si no está pensando en la transformación desde esa acción, ¿sí? Y yo quiero señalar como dos cosas con relación a lo que han hablado los compañeros de El Aula Viva, en donde estamos empezando a tejer esos relacionamientos, porque pues llevo muy poco tiempo, llevo un mes y una semana en la UPK, y creo que es importante, como también este tipo de construcciones que están haciendo ellos, romper el aula rígida de las cuatro paredes,
el aula viva relacionada con la naturaleza. Eso es muy importante. 2, reconocer esos saberes ancestrales, el saber popular, reivindicar ese saber popular. Dar otras propuestas y otros sentidos al territorio, ¿sí? Al territorio de Kennedy, que yo creo que es mejor decir el territorio de Techotiva. Entonces, ahí estamos hablando de un concepto de identidad. Y para que no se me pase, digamos, con relación a Orlando Falborda, ese concepto que fue construyendo el maestro Orlando Falborda en diferentes obras antes de llegar como constituyente, como asambleísta constituyente. Porque cuando uno mira Historia Doble de la Costa, él ya venía planteando conceptos de región, venía cuestionando, por ejemplo, cómo están constituidos los departamentos políticamente y cómo como estaban constituidos no permitían pues que allegasen los recursos y también fomentaban una violencia de carácter estructural. Creo que este tipo de propuestas como la que plantea Orlando Falborda en la constituyente, de Fal como constituyente, y hablar de ese concepto de región, del ordenamiento, que permita una participación más decisiva, que permita la descentralización, que permita unos nuevos ordenamientos. Y un nuevo ordenamiento también del territorio es a través del agua. El agua es un ordenador de territorio y ya hay propuestas políticas de diferentes gobiernos que han venido hablando de ese ordenamiento del territorio. Es decir, el ordenamiento del territorio no es netamente político, va más, trasciende lo político porque se centra fundamentalmente en el relacionamiento. Es decir, que lo físico, lo que está planteado, lo biótico, para ponerlo en esos términos, y ya la intervención nos configura aspectos culturales, nos configura nuevos relacionamientos, nuevos sentidos, nuevas semantizaciones. Y ahí en esa perspectiva me parece bien interesante el trabajo que están haciendo los estudiantes del Aula Viva. Uno, lo que se ha venido liderando desde el proyecto de ciencias naturales y pues tener claro que esta es una propuesta de Wilson López, del profesor Jaime Alberto Maecha, de la profesora Gira Natalia Díaz, de Ciencias Naturales, que han venido jalonando desde el Departamento de Biología, pero también se yuxtapone esas propuestas autónomas de los estudiantes. Entonces yo creo que ese es un proceso que, si no lo pensamos a más largo aliento, puede dar muchos frutos, no solamente para la UPK. Tenemos que ganar legitimidad dentro del mismo Policampus y establecer esos relacionamientos con el territorio. Es decir, cómo nos podemos relacionar con estas organizaciones ambientales, con las huertas que hay en Kennedy, que hay cantidad de procesos en Techotiva, para decirlo más en esos términos. Sí, es fundamental el trabajo de Falsborda, por ejemplo, en la Historia Doble de la Costa, la manera como él piensa el tema de la regionalización, ahora que lo planteas, Patricia, porque ahí está, digamos, hay un marco que puede uno incluso caracterizarlo con los procesos históricos de organización social en Bogotá, como él empieza a provocar una serie de relaciones, o a provocar, no, a entender las relaciones que se construyen alrededor de las loas, alrededor de Monpós, alrededor de toda esta región de San Marcos, el Banco, y cómo él, con otro grupo de gente, de campesinos, de intelectuales de esta región, empiezan a generar una serie de encuentros para pensar el territorio. Es decir, no es él ahí en sus análisis sociológicos y académicos, sino es con la gente justamente que lo va planteando. Y yo me acuerdo que hace unos años yo vengo de un proceso de San Cristóbal en el sur de Bogotá, que también estaba materializando desde tal vez principios de los 2000
una propuesta que llamamos la Medialuna del Sur de Bogotá, ¿sí? Y que integraba ese suroriente y esa región montañosa del sur de Bogotá, que estaba compuesto por lo que administrativamente es Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, partecita del centro oriente, e incluso Diana Turbay. Bueno, era un espacio muy grande que justamente, aunque en ese momento no lo pensábamos así, hacía parte de las reflexiones de Falsborda, es decir, como el territorio pensado más allá de las divisiones arbitrarias de lo administrativo, para empezar a generar unas conexiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, pero ahora, como ustedes lo vienen planteando, también la relación con el ecosistema, ¿cierto? Que no es solamente eso, digamos, como pensar socialmente el espacio tiene que ver también con pensar con esas otras especies que hacen parte de ese ecosistema y la manera como vamos impactando eso. Creo que es fundamental ese legado de Falsborda alrededor de esos procesos. Fíjense cómo el movimiento popular urbano del sur de Bogotá se constituyó en algún momento pensándose el territorio, también tratando de superar esas visiones administrativas que en última son muy convenientes en términos de los presupuestos. Por eso cuando Falsborda va a ser constituyente y a defender esta propuesta, pues él lo estaba pensando también en términos de cómo los presupuestos se van configurando alrededor de esas nuevas visiones y esas nuevas formas de entender el territorio donde los pueblos indígenas, los pueblos afro pudieran existir, ¿sí? Y no solamente como poblaciones en esa división administrativa, sino también en su existencia como gentes y con las posibilidades de mandar, de mandatar, dicen los indígenas, sobre ese espacio. Entonces, creo que ahí hay unos elementos que están muy ligados también a la manera como él vino configurando esa idea de las regiones y de las provincias también, ¿cierto? Porque hay unos elementos que se dan allí y que me parece muy importante la manera como ustedes han venido resaltando, claro, como la vigencia del pensamiento de Falsborda, pero no solamente en términos de leerlo y de poder entender lo que planteó Falsborda en sus textos, sino cómo se materializa hoy esa propuesta en procesos concretos, como el del aula viva, como el de trabajo estudiantil, como la manera como se vienen vinculando, dice la profesora Patricia, con las huertas, con la gente que también se está pensando el territorio y no necesariamente en el marco de la universidad, ¿cierto? Sino en términos del barrio, en términos de las propuestas comunitarias. ¿Cómo se da eso? Bueno, entonces ahora les mando la propuesta para que ustedes también lo planteen. ¿Cómo se da eso entonces en la cotidianidad del trabajo comunitario, del trabajo del aula viva, el trabajo que hacen ustedes desde ahí? Entonces, ¿cómo lo han planteado? Y además también cómo se construye, porque eso tampoco es fácil, ¿no? Bueno, entonces nuestra propuesta de entender que la academia pues no solamente es la OPK, el multicampus universitario, nos han llevado a visitar diferentes procesos socioambientales en la defensa de la naturaleza. Eso nos ha permitido entender que la naturaleza hace parte de la cotidianidad de las personas. Entonces, recordando pues ese trabajo científico que Falsborda hizo en la depresión Momposina, en este lugar donde confluye el río Cesar, el río Magdalena, el río Cauca y el río, el río San Jorge, es un lugar donde las comunidades viven respecto al agua. Es una comunidad que la naturaleza define la cotidianidad de la vida de las personas. Y ponerlo aquí, en la UPZ El Tintal, la cual pues es una urbe, solo son edificios, donde todo está seco. Y recordar el mismo ejercicio ya de ciencias naturales, haciendo una memoria ancestral y una memoria geológica, recordar pues que hace 50 años pues esa era la gran laguna del Tintal. Vivíamos respecto al agua. La sabana, esta altiplanicie, la altiplanicie bogotana, recordar pues que es una gran, era
una gran masa en la cual se agrupaban grandes cantidades de agua. Somos gentes de humedales. En el aula viva Itaguazuca construimos una cultura anfibia en que hacemos una crítica a esas dinámicas de homogenización en la cual pues viene un alcantarillado y nos dice que es correcto hacer canales, que es correcto secar el agua, que el agua es alejado de nosotros, que lo correcto es el territorio. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo en el aula viva es haciendo memoria, es romper esa brecha entre la cultura y la naturaleza, entender que nosotros hacemos parte de la naturaleza, que tenemos que romper esa relación de dominio, de aprovechamiento. Tenemos que cuidar, tenemos que proteger, tenemos que sentirnos con todos los humanos y los no humanos. Quiero aunar un poco lo que decía Diana anteriormente hacia la profesora Patricia y pues relacionarlo con lo que dice Alejo y entonces también complementar lo que dice José. Y es dos nombres importantes que tenemos en nuestro colectivo Aula Viva Itaguazuca. Y es tres nombres importantes porque quiero también dar alusión al colectivo Obafinzuca que está justo detrás de la UPK. Entonces está Carlos Gamboa, Juan Pablo Yate y David Guerrero. Carlos Gamboa y Juan Pablo Yate son dos egresados ya graduados de la Universidad Pedagógica Nacional. David Guerrero, también graduado de la Universidad Distrital. Tres compas que hicieron un gran de trabajos de grado donde dan esa visión ecocéntrica, quitando de ahí lo antropocéntrico. Entre estas dos personas, Juan Yate, David Guerrero, mi persona y otros más colaboradores, hicimos el descubrimiento, digámoslo así, de 76 especies de aves que están justo detrás de la universidad en el ecosistema, en el socioecosistema La Magdalena, donde pasa la cuenca media de nuestro río Funzá, río Bogotá. Techotiva ha sido un gran territorio donde nos va a dar la claridad de lo que es identidad, territorio y ambiente. Entonces, acerca de lo que decía Falsborda en el tema de transformación y el rescate de saberes, está que Obafinzuca y Aula Viva Itaguazuca hay unos guardianes que lo que queremos hacer es rescatar, digamos también lo que dice José, de que nosotros somos hijos del agua, somos descendientes, digámoslo así, incluso desde nuestro gen de mitocondrial sobre los muiscas, y es que somos hijos de agua y que gracias a esos trabajos que hemos hecho desde también el semillero de agua y territorio que es popular, desde las perspectivas de Itaguazuca y el semillero de ornitología de la Universidad Pedagógica Nacional, hemos también logrado hacer que la comunidad alrededor de UPK, no solamente UPK, sino los edificios del cual habla José, gente que no sabía que allí existían 5 especies de búhos, que no sabían que existen 15 especies de aves rapaces. Entonces, convivimos con unos seres tan lindos que les estamos dando simplemente contaminación y pues nuestro enfoque principal es llevar la pedagogía popular a estos sectores periféricos. Antes de escuchar una canción, me dice un pajarito que pregunte por el alcaraván. ¿Qué pasa con esta especie? Bueno, listo, sí. El alcaraván es una especie de ave que se entró a Bogotá desde hace más o menos unos 5 o 10 años, entre 5 y 10 años, es porque este animal no pertenece a nuestro territorio bogotano. El cambio climático ha hecho que no solamente el alcaraván, sino otras diferentes especies de aves que no son del territorio lleguen a nuestra amada Bogotá, a humedales y demás, es porque ellos se adaptan muy fácil a estos cambios. Entonces llegan a Bogotá y se instalan en diferentes puntos donde obviamente hayan agua y espacios abiertos como pastizales y demás. UPK tiene un espacio muy lindo donde hace como 3 años una pareja de alcaravanes
habita el territorio y ha puesto pues unos huevos allí, ha anidado en diferentes temporadas. Y pues esas problemáticas con la tiga han hecho que los huevos no resulten pues no eclosionen, es porque hay diferentes problemáticas dentro del campus. Iván. Sino ya como para dar una puntadita final con respecto a esta preguntita que hace Alejo, y es un poco que el aula viva materializa este accionar o este sentipensar o estas ideas o principios que su merced ha reconocido que veníamos trabajándolas y la ciudad ha venido trabajándolas sin conocer que eran propuestas de Falsborda, pero también tiene que ver con ese corazonar del territorio, ese sentipensar, y que el territorio no es físico, sino también es una construcción ideológica de todo, y es que hay algo importantísimo en todas las ideas de Falsborda, y es que él tenía una gran amistad con el maestro también Camilo, con el maestro Camilo Torres, con el padre Camilo Torres. Y una idea central del padre Camilo era el amor eficaz. Entonces, desde el aula viva y también su atractivo ha sido que las luchas estudiantiles se han transmitido, como decían acá los compañeros, desde ese respeto a la naturaleza, de esa defensa territorial. Y desde esa lucha estudiantil se ha transformado en eso, en defender el territorio, y no simplemente unas propuestas de un conglomerado estudiantil, sino que va más allá. Sí, no se ha quedado simplemente en defender unas propuestas del estudiante, sino defender ese papel del educador ambiental y del educador social en el territorio. Eso es como importantísimo también ahí Para entender también todo este tema, les tengo una invitación, y es que justo este jueves, en Calentando la Palabra, vamos a estar hablando sobre el agua en Bogotá. Entonces, buenísimo, porque este próximo programa puede dar cuenta o seguida a esta conversación que estamos teniendo, referenciándola también con el maestro Fals. En Calentando la Palabra, Agenda. ¿Alguna vez has sentido que la estigmatización está presente en nuestra universidad? ¿Te has preguntado cómo afecta a la comunidad y qué podemos hacer al respecto? En los diálogos en Caracol hemos estado explorando estas preguntas y mucho más. Nuestros encuentros han sido espacios para la reflexión profunda, revisando las causas y efectos de las dinámicas hegemónicas que nos atraviesan. Aquí hemos aprendido a reconocernos desde lugares distintos, a expresar nuestros sentires y a construir un ambiente de escucha y cuidado mutuo. La participación de estudiantes y profes ha sido increíblemente valiosa. Por eso queremos que la espiral siga creciendo. Invitamos a quienes aún no han podido sumarse a esta conversación, tanto estudiantes como profes, insistimos, a que vengan y enriquezcan este ejercicio comunitario. El objetivo es claro: seguir construyendo de manera colectiva un espacio seguro y transformador, en el que nuestras ideas se traduzcan en acciones que trasciendan en el tiempo. No te pierdas la próxima Caracola, este miércoles 24 de septiembre de 2 a 5 de la tarde, en el Salón E302. ¡Te esperamos! De esta manera abordamos la agenda de esta semana. Para mañana, el diálogo de los caracoles, a los que nos invitan los compañeros de la licenciatura en educación comunitaria, como un proceso también para construir lazos fraternos entre comunidad universitaria, pero también unos procesos de convivencia alternativos a los que se han propuesto. Profesora Patricia Brión, por favor, danos ya como las últimas puntaditas para invitar a la cátedra Falsborda que tenemos para esta semana. Ok, trabajaremos territorio y medio ambiente. Este ciclo lo hemos denominado prácticas actuales, porque es desde los principios de falsbordianos cómo se está pensando y cómo se está actuando en el territorio. Y en esa medida, pues vamos a presentar las experiencias investigativas del aula viva que ya se han constituido como trabajos de grado. En ese sentido, el trabajo de Iván Felipe sobre territorio agroforestal urbano es un proceso que propone de la investigación, acción, participación y por ende articulado con la educación popular.
desde la temática ambiental y desde el reconocimiento del territorio. Y está María del Pilar Rincón, que no es del aula viva, pero que da una continuidad a estos procesos investigativos, donde ella propone trabajar todo el tema de los residuos orgánicos con niños del Colegio Jairo Aníbal Niño de la localidad de Kennedy. Es decir, nos vamos para el territorio. Y por otro lado, vamos a hacer una reflexión del proceso del aula viva de territorio, de los procesos autónomos, y también con Fabián vamos a mirar esa articulación que hay entre procesos organizativos y con todo este tema del agua, del territorio. Él nos va a hacer como esa relación, como en esa tensión, como a veces fortalece procesos de resistencia, pero a veces no sucede eso, porque es una mirada crítica, porque lo que estamos posicionando es el pensamiento crítico. Y en un mes nos vemos allá en la Facultad de Bellas Artes, donde vamos a trabajar también todos estos aportes de Falborda desde el arte, y lo haremos desde el Nogal. Recordar que la jornada va a estar acompañada de una olla comunitaria y también pues vamos a hacer un mural donde vamos a hacer memoria o un homenaje a ese maestro que ha sido el Alcaraván. ¿Sí? Ese maestro que no ha copiado de donde necesita sembrar, él lo hace porque pues es un ser vivo y necesita vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación que nos hacen. Entonces, mañana, desde muy temprano, la cátedra Falsborda en la UPK, con la participación de los compañeros que tuvimos hoy como invitados, Iván Felipe Varela, Fabián Suárez, José Luis Cárdenas y la profesora Patricia Brión, que está acá con nosotros. Es muy importante que hayan venido acá. Así despedimos Calentando la Palabra en la mañana de hoy, y quédense con Nautilus, que viene a continuación. Un abrazo para todos y para todas, y sigan en la sintonía de la Pedagógica Radio. Que viva el agua, aula viva Itaguazuca, canciones pero de ambiente. Muchas gracias. Saludos a todos los compas. Hasta luego. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.